Buenos días, estimados doctores. Hoy daremos inicio a la sexta sesión del diplomado, cuyo tema es el delito de tráfico de influencias, a cargo del doctor Roger Renato Vargas. Adelante, doctor. Bienvenido. Gracias, estimado Henry. Buenos días con todos y Buenos todas. días. Agradecidos a la institución INLADES por la invitación realizada. Bien, el día de hoy nos han encargado de tocar el tema o el delito de tráfico de influencias, ¿no? Un delito que en los últimos años, digamos, ha tomado una connotada relevancia. Incluso últimamente ha habido un último hecho no muy conocido a nivel nacional que involucra a la fiscal de la Nación, a sus asesores y a los congresistas, ¿no? Entonces vemos que siempre es un delito que eh, muy a menudo salta a la palestra de nuestra realidad nacional. Entonces es importante conocer cómo es que se genera y se desarrolla este delito. Para ello voy a compartir unas PPTs que se han preparado para los efectos. A ver, un ratito, por favor. ¿Se aprecian las diapositivas, por favor? Sí, doctor Roger, sí se ve. Bien, entonces ahora sí. El tráfico de influencias en el Código Penal peruano. Fíjense que es un delito, eh, no podríamos decir nuevo, porque ya se encontraba regulado en el Código Penal de 1924. Es decir, ya es un delito eh, de antigua data, para nuestra legislación penal. En el Código de 1924 se encontraba regulado en el artículo 353A del Código Penal y típicamente se encontraba regulado de manera similar a como la tenemos hoy en día en el artículo 400 del Código Penal. No obstante ello, pues eso hace referencia, digamos, al fenómeno de corrupción que viene atravesando nuestro país, ¿no? Que por cierto no es, fíjense, eh, algo nuevo en atención a que si nosotros revisamos la historia de la corrupción en nuestro país, incluso hay un libro muy bonito sobre ello que lleva por título ese nombre, Historia de la corrupción del autor Quirós, él nos narra eh, cómo es que se ha venido suscitando todo este fenómeno de la corrupción, ¿no? De ahí pues que el delito de tráfico de influencias se encuentre considerado como un delito de corrupción, aunque hay algunos autores que señalan que lo correcto hubiera sido que lo hayan considerado dentro del título o capítulo de los delitos contra la administración de justicia. Ya lo vamos a analizar o lo hablaremos cuando lleguemos a ese punto. Pero como marco introductorio, podemos señalar pues que la corrupción es un fenómeno ya de antiquísima data en nuestro país, ¿no? Em, Algunos coinciden en que la corrupción en el Perú la trajeron los españoles con el tema de la conquista. Y esto se puede apreciar de la obra de Quirós, Historia de la corrupción, pues cuando señala que desde los corregimientos ya existía el tema de la corrupción. El corregidor en esos años era pues una especie de alcalde, ¿no? Representante español que en nombre de la corona cobraba los tributos y de los indios, en este caso, de esta parte del planeta, y, digamos,
según las normas emitidas por la corona en eso entonces, habían ciertos sectores de la población indígena que estaban exentos de pagar esos tributos, ¿no? Por ejemplo, los menores de edad y también los adultos mayores. Algo así como la culpabilidad del derecho penal, ¿no? Menores de 18 años no tienen culpabilidad y mayores de 65, bueno, se restringe la culpabilidad. Ya, algo parecido respecto al tributo indígena. Así como también otro grupo que estaban exonerados de pagar el tributo resultaban ser eh, aquellos indígenas que se encontraban al servicio o en la servidumbre de nobles españoles. Tampoco ellos pagaban tributo. No obstante ello, el corregidor igual les cobraba el tributo a estos sectores o poblaciones indígenas para que, digamos, él pueda enriquecerse y cuando reportaba a la corona, digamos, llevaba una doble contabilidad, ¿no? Llevaba una doble contabilidad en el sentido de que eh, los tributos pagados por estos sectores de la población indígena no eran entregados al rey, ¿no? Solamente se reportaba los tributos pagados por los indígenas que sí, por ley, estaban obligados a pagar el tributo. Entonces vemos ahí a cómo aparece una forma de corrupción, ¿no? Respecto de los corregidores, incluso podríamos decir ya, haciendo un contraste con lo que hoy en día conocemos como lavado de activos, a partir de la doble contabilidad que se llevaba, ¿no? eh, que es una modalidad muy conocida hoy en día para lavar dinero. Luego ya viene la época republicana, luego de que en 1821 se consiga la independencia del país. También nos narra el libro la forma como eh, San Martín, luego de haber logrado la independencia del Perú, eh, conjuntamente con Sánchez Carrión y otros, digamos, ilustres peruanos que colaboraron con la independencia, hicieron pues que en ese entonces el Congreso, las autoridades o el Parlamento que se había constituido provisionalmente luego de la independencia del Perú, emitan, digamos, o les entreguen en calidad de premio, de recompensa o de bono de éxito grandes cantidades de dinero a San Martín y a sus colaboradores por haber logrado la independencia del Perú. Lo mismo se dice, por ejemplo, de Simón Bolívar cuando también llegó y respecto de los préstamos que empezaba a realizar el Perú a la corona inglesa para poder sustentar sus, digamos, los gastos internos que tenían y que habían adquirido para la independencia y que debían seguir teniendo para seguir sosteniendo la independencia, ¿no? Porque si bien es cierto, el 28 de julio de 1821 se logró la independencia, pero luego vieron intentos de parte de la corona española por retomar el poder en el Perú. Entonces, para ello llegó Bolívar, para terminar de consumar o consolidar ya la independencia del Perú. Entonces ahí también se dice que empezaron a realizar préstamos a las casas inglesas, pero para realizar estos préstamos, la comisión, digamos, o representantes diplomáticos peruanos que se habrían designado para ir a Inglaterra y negociar estos préstamos, consiguieron estos préstamos a intereses elevados, ¿no? 20-30%, porque eran impagables para el Estado, pero ante la necesidad del Perú de poder recibir esos ingresos para seguir afrontando la independencia, la consolidación de la independencia del Perú, no tuvieron otra alternativa más que aceptar. Entonces se habla de dos préstamos de uno de 600.000 y otro de 600.000 pesos y de otro de 1.200.000 pesos, que hacían un total de 1.800.000 pesos en total entre esos dos préstamos, pero que de ese 1.800.000 pesos solo llegó al Perú 900.000 pesos porque
la otra mitad quedó para los diplomáticos que lograron obtener el préstamo de las casas inglesas. Y de esos 900.000 pesos que llegaron al Perú, se lo repartieron pues entre Bolívar y sus militares que estaban, digamos, a cargo de la consolidación de la independencia, ¿no? Entre otras cosas más y pasajes muy interesantes que nos va contando en el libro el autor Quirós. Luego, hoy en día, por ejemplo, nosotros nos escandalizamos con el tema de Odebrecht, ¿no? En el cual han estado pues involucrados presidentes, congresistas, alcaldes, alcaldesas en este gran problema de corrupción de nuestro siglo. Pero si nosotros retrocedemos en el tiempo y nos ubicamos en el año 1869, el Perú, en esas, digamos, en ese contexto temporal, eh, estaba pasando el apogeo, o se estaba atravesando el apogeo del guano, ¿no? El Perú se volvió una potencia en el tema del guano. Entonces, se empieza a hacer una primera contratación de estas islas guaneras con, digamos, con la empresa Dreyfus, ¿no? Con la casa Dreyfus, que realmente, pues, pagaban un sencillo a el tema de el impuesto por el guano. Es más, las normas de ese entonces señalaban que los, las empresas o los nacionales peruanos tenían prioridad para contratar los servicios del Estado, o sea, los servicios de las islas de Guano, o sea, que sean los propios peruanos quienes exploten el guano. No obstante ello, ya había, eh, ya había, digamos, un contubernio, ¿no? Un acuerdo debajo de la mesa de las autoridades peruanas con, digamos, el tema de, con los representantes de la Casa Dreyfus para otorgarles a ellos la concesión, ¿no? Y la explotación de estas islas guaneras. Por cierto, a cambio de un pago irrisorio, ¿no? De, digamos, para la explotación de, o como merced conductiva, o como pago por, como contraprestación por el pago de estas islas guaneras. Incluso las autoridades políticas de ese entonces ya habían recibido pagos, fíjense, en adelanto. Todavía no se habría suscrito el acuerdo o convenio entre el Perú y la Casa Dreyfus, pero no obstante ello, este, ya estaba cobrando las autoridades políticas, ya estaban cobrando y percibiendo ese dinero, ¿no? Por eso que cuando formalmente sale la licitación, se presentan los postores peruanos, entonces no sabían cómo quitarse de encima a los postores peruanos porque simplemente ellos ya se encontraban comprometidos con esta casa extranjera. Y así fue, ¿no? Porque incluso se había emitido una norma, una ley de ese entonces, y así también lo señalaba la constitución vigente en ese entonces, de que pues los peruanos o las compañías peruanas tenían preferencia o prioridad frente a estas contrataciones con los servicios del Estado. Incluso se desconoció ello y eh, sacaron de la jugada a estos postores peruanos para de todas maneras darle la preferencia a Dreyfus. Incluso los postores peruanos judicializaron el tema. Fueron ante la Corte Suprema de ese entonces. La Corte Suprema judicialmente les dio la razón, porque la ley y la Constitución decía así, estaba prescrito así, entonces ellos se basan en la ley y en la Constitución, les dieron la razón a los peruanos. El caso llegó al Congreso de la República porque también ya en base a la serie de actos de corrupción que se venían dando en los primeros años de la República, eh, se estableció un sistema de contrapesos en el cual ya no solamente el presidente podía firmar o contratar este tipo
de licitaciones o préstamos con casas extranjeras, sino que ese préstamo o ese convenio debía ser aprobado por el Congreso. También lo regulaba la Constitución, fíjense. No obstante, ¿para qué hicieron eso? Para que el Congreso sirva como contrapeso al Poder Ejecutivo. Pero como la Casa Dreyfus era una casa muy poderosa, ya había, digamos, comprometido al Ejecutivo, al presidente y a sus ministros, no le quedó más remedio a la Casa Dreyfus que también comprometer, o lo vamos a llamar de otra manera, corromper al Poder Legislativo. Entonces, tuvieron que abrir la billetera y pagar a todos los integrantes del Congreso y finalmente el Congreso también se tiró abajo a la Constitución y le terminaron, les terminaron desconociendo la resolución que había emitido la Corte Suprema en el cual le daba la razón a estos empresarios peruanos, ¿no? Y finalmente terminaron inclinando la balanza a favor de la Casa Dreyfus, ¿no? O sea, un escándalo, pero total, en el cual estaban involucrados el Poder Ejecutivo, el presidente, ministros, el Parlamento, ¿no? Entonces, revisando la historia del Perú, la historia de la corrupción en el Perú, nos damos cuenta, pues, que la corrupción es un mal que nosotros venimos sufriendo desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y que, digamos, han pasado desde 1869 hasta el 2016 o 2010 que empezó el tema de Odebrecht. Han pasado casi 149 años y, bueno, nosotros seguimos con lo mismo, ¿no? Entonces la corrupción en nuestro país ya es un tema estructural, o sea, no es un tema de nuestra época, es un tema que viene desde, como le digo, el tema de la llegada de los españoles al Perú, con el tema de los corregidores y todo ello. Y haciendo un paréntesis ahí, por eso se señala que la corrupción llega al Perú con los españoles, o los españoles traen la corrupción al Perú, porque retrocediendo ahí hacia atrás tenemos el tema o el sistema del incanato. Y si bien es cierto, era un derecho consuetudinario basado en las costumbres y lo que quiera, pero de pronto la forma como el sistema político, el sistema social en base al cual eh, se desarrollaba la sociedad del incanato, basado en reglas muy fuertes de no seas haragán, no seas mentiroso, no seas ladrón, ¿no? Parece que eran más efectivas pues que las nuevas formas de vida que trajeron los españoles al Perú, en el cual también, en base a los sistemas de repartición, digamos, de la riqueza o de los bienes en base al cual se movía el incanato, pues no, de alguna manera no permitía que prospere o prolifere la corrupción. El tema es que han pasado desde Dreyfus hasta Odebrecht 149 años y seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos en lo mismo. Entonces, ya se ha convertido en un problema estructural el tema de la corrupción y nos está corcomiendo por dentro, está destruyendo las bases estructurales del Estado peruano, está socavando la institucionalidad del país. Si no, veamos, prendamos un ratito el televisor y veamos cuál es nuestra realidad actual. No estamos en una crisis total en el que eh, la Junta quiere sacar al FN o ya la suspendió, el Congreso quiere sacar a la Junta y es un tema de todos contra todos y no se entiende ya muy bien a las finales cuáles son los bandos porque se quieren matar entre todos, ¿no? Lo penoso de ello es que, pues, en una guerra donde todos se quieren matar contra todos, el único resultado es la muerte política o todos, digamos, la muerte política de todos los intervinientes y el costo político que ello acarrea para el Estado. Definitivamente ahí eh,
todo ello en base a la corrupción, todo ello en base a la corrupción. Y ahí, fíjense, el tráfico de influencias juega un papel muy importante, porque es así como se llegan a tomar las instituciones del Estado, ¿no? Una muestra de ello, por ejemplo, no podemos negar, es la crisis que atraviesa el Ministerio Público actualmente, ¿no? En donde se puede apreciar que hay dos bandos muy claros, muy establecidos. El poder político ha tomado el Ministerio Público. No es de ahora, obviamente. Eso ya viene de hace 6, 7 años atrás. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, la corrupción, fíjese, es un fenómeno que socava la institucionalidad del Estado, nos debilita. Y si queremos salir de ese fango en el que nos encontramos, no lo vamos a hacer creando nuevas figuras delictivas, no lo vamos a hacer incrementando las penas, quitando los beneficios penitenciarios, no, no, no. Esa es una parte, una pequeña partecita, un pequeño requisito de una política de Estado integral contra la corrupción, ¿no? Nos falta tener una política dirigida, una política pública integral, que ataque desde todas las aristas posibles el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción, pues, es, digamos, un tema de valores, ¿no? Un tema de valores, porque muchos pensamos que la corrupción solamente es un tema que tiene que ver con el funcionario público, y no es así. La corrupción no es un tema exclusivo de la administración pública. La corrupción es un tema tanto público como privado, ¿no? ¿Qué hacen las personas, por ejemplo, el taxista que es intervenido por el policía de tránsito porque se cruzó la luz roja? ¿Qué es lo primero que va a hacer el taxista? Va a bajar con sus 10, 20 soles para sobornar al taxista, para que lo deje ir, ¿no? El ciudadano que ha sido intervenido por manejar en estado de ebriedad, ¿qué va a hacer? Va a bajar también con su dinero, va a ofertar un dinero, ¿no? Al policía para que no le ponga la papeleta y lo deje ir, y no lo lleve a la comisaría porque eso es delito. Entonces también la corrupción es privada, ¿no? No solamente es pública. Lo mismo sucede cuando van, bueno, al seguro, quieren que los atiendan primero y para ello quieren pagar porque creen o están acostumbrados a que todo se resuelve con dinero. Lo mismo pasa en el Poder Judicial, ¿no? Por eso existe este tipo de tráfico de influencias, el tipo de cohecho activo. No quieren solucionar su problema dentro del marco jurídico, lo quieren solucionar dentro, por así decirlo, dentro de un marco económico, pagando, ¿no? Sobornando, coimiendo. Quieren asegurar, garantizar el resultado del proceso a través de medios económicos. Eso también es corrupción, o sea, no solamente es un tema del funcionario público, ¿no? No obstante, pues, cuando hablamos de corrupción y vamos a revisar algunos materiales, vamos a ver que la corrupción está referida siempre a, cuando la definen al menos, referida en función al funcionario público, ¿no? Y te señala pues que la corrupción implica el mal uso que realiza el funcionario público de los recursos del Estado, ¿no? Eh, Priorizando sus intereses personales frente a los intereses sociales, ¿no? O al interés común. Y es cierto, claro, esa es una definición de corrupción válida, pero restringida al sector público, porque esa es la corrupción, ¿no? Cuando al funcionario público que justamente ocupa un cargo público para que él tutele, ojo, tutele el bien común, el interés general. Para eso lo han puesto ahí. Él tiene un deber especial que cumplir. Su deber especial es velar por el correcto funcionamiento de la administración pública en términos generales y en términos específicos, velar porque si es juez, que se haga una correcta administración de justicia, ¿no?
Si es director de un hospital, velar porque se realice una adecuada o se brinde un adecuado servicio de la salud a los usuarios del seguro, del hospital, etcétera. Tiene que priorizar el interés general, el interés común, frente a su interés particular. Es una definición muy, digamos, sencilla, pero técnica para definir la corrupción dentro del ámbito público. Pero, como vuelvo a repetir, no es un tema que solamente compete en el ámbito público, también está en el ámbito privado. De ahí que hace unos años se incorporó al Código Penal el delito de corrupción privada, porque corrupción existe en diversos sectores o aspectos de la sociedad peruana, ¿no? Se han regulado delitos de corrupción privada. Claro, puede ser que una clínica particular quiera, no sé, va a aperturar en Pucallpa, pongamos, ¿no? Una clínica fuerte en el Perú, Ricardo Palma, de Lima, etcétera. Quiere aperturar una sede en Pucallpa. Bien, saca su convocatoria, ¿no? Para que puedan postular o concursar diversas constructoras del medio o constructoras a nivel nacional. Por cierto, también privadas. Entonces, siempre hay la mala costumbre de las empresas, pues, de querer asegurar esa licitación, de querer ganar ese concurso. Entonces, no cifren ya sus expectativas de éxito en ofrecer a los mejores técnicos, ofrecer los mejores profesionales, los mejores ingenieros, arquitectos, ¿no? En ofrecer la mejor propuesta técnica. No, ya no, ya. ¿Para qué nos vamos a gastar en eso? Vamos de frente a lo concreto, vamos de frente al grano, ¿no? ¿Qué es eso entonces? ¿Cómo hacemos eso? Hay que em, ubicar, hay que hablar con el representante de la empresa privada que está requiriendo los servicios para que él pues nos garantice que nosotros vamos a obtener la licitación. Obviamente no va a ser gratis, ¿no? Lo va a hacer pues a través de una contraprestación económica, dinero, ¿no? Dinero. Entonces, es una forma, una modalidad de corrupción que se ha institucionalizado ya, digamos, en el sector inmobiliario, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Entonces, esto, por ejemplo, de la corrupción privada ha venido ocurriendo siempre y no se encontraba regulado como delito en el Código Penal, ahora ya lo tenemos como delito. Bien, entonces, la corrupción no la va a terminar el derecho penal. La corrupción la va a terminar una política pública integral que ataque desde todas las aristas posibles, ¿no? Hay que reforzar los valores en el hogar, en los colegios, ¿no? Desde los primeros, digamos, le llaman ahora jardines, nidos, lo que fuere, desde esa educación inicial se deben reforzar los valores y continuarla en los colegios, los otros niveles, primario, secundario, en la universidad, pero debe ser una política fuerte, ¿no? Se debe instaurar una cultura ética en nuestro país. No tenemos una cultura ética en el Perú, ¿no? No hay, no se respira un ambiente moral en las instituciones, porque simplemente no se dictan cursos, porque simplemente no se capacita, porque simplemente no hay interés. Hablar de una cultura ética o de un ambiente moral en la familia, en los colegios, en las instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso, Poder Ejecutivo, ¿no? Que son las instituciones siempre, digamos, cuestionadas o vinculadas con la corrupción. No hay esta cultura ética, ¿no?
algo así como el tema del compliance, establecer una cultura de prevención del delito, establecer una cultura de no corrupción, pero en base a el dictado de cursos, en base a mecanismos de denuncia, ¿no? Si alguien conoce que un funcionario o servidor público está cometiendo un delito, pues en la propia institución deben haber canales administrativos y penales para denunciar esos hechos. Establecer incentivos a los trabajadores de las instituciones, servidores, funcionarios, para que denuncien esos hechos. O sea, para que no se enteren, no escuchen y se queden callados, sino que los denuncien. Incentivos económicos, ¿no? Premios, establecer canales de denuncia anónimos, para que los demás, o sea, todos tenemos que declararle la guerra a la corrupción. La corrupción no es problema de uno, no afecta a uno, no es que le afecta al presidente, al congresista, no, la corrupción nos afecta a todos. Eso debemos internalizar nosotros como ciudadanos peruanos. No es que el acto de corrupción solamente a mí no me afecta, falso, nos afecta a todos. Vean cuántos elefantes blancos hay en el Perú. ¿Qué cosa es un elefante blanco? Es una obra pública que se inició, que el Estado ya hizo la transferencia del dinero y se quedó inconclusa. Hay hospitales, estadios, ¿no? Diversas obras a lo largo del Perú que se han quedado inconclusas. Elefantes blancos, ¿no? Porque el Estado pagó y luego la empresa, que fue probablemente la constructora o inmobiliaria, quizá constituida solamente para tales efectos, luego se desapareció, no culmina la obra y como hay contubernio con el Estado, no vamos a juicio, ¿ya? Vamos a arbitraje, porque hasta el arbitraje ya está coludido con la empresa inmobiliaria. O sea, todo manejan tal cual el ajedrez, que ya la inmobiliaria sabe qué es lo que va a pasar y no solamente sabe, sino que ha preparado todo el camino para que las cosas pasen y terminen como ellos quieren que terminen. O sea, han asegurado el resultado, ¿no? Pagaron al Estado para que le den la obra, cobraron el dinero, no ejecutaron, las cláusulas de la licitación del convenio han sido redactadas de tal forma que les favorezca a ellos, van a arbitraje y en arbitraje pierde el Estado. Qué bonito, ¿no? Como dirían, jaque mate. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el Estado? Nada, ¿no? Y esas cosas pasan todos los días. Entonces, ahí tenemos que atacar. Bien, el día de hoy vamos a ver el tráfico de influencias y vamos a abordar los aspectos sustantivos que nos interesa conocer en qué consiste el tráfico de influencias. Vamos a ver sus aspectos procesales y también aspectos jurisprudenciales, es decir, ya qué criterios, ¿no? La Corte Suprema, como máximo exponente judicial de este país, ha ido zanjando respecto al tráfico de influencias, ¿ok? Para ver cómo lo que vamos a desarrollar doctrinariamente y procesalmente ya ha sido consolidado por la Corte Suprema, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar con los aspectos sustantivos. Cuando hablamos de derecho penal especial, ya se sigue pues una técnica muy conocida para, por así decir, desarrollar o explicar estos delitos, ¿verdad? Generalmente lo descomponemos en tipo objetivo, tipo subjetivo, etcétera. Y vamos hablando de todo ello. Em, es importante también señalar que hay dos formas de hacer derecho penal, ¿no? Una forma intuitiva y otra forma sistemática. Intuitiva es cuando calificamos nosotros la conducta, ojo con esto, calificamos la conducta sin utilizar los instrumentos del derecho penal, es decir, mera intuición, ¿ok? Y de ahí que muchas conductas que vemos nosotros en las noticias, que los periodistas las reportan como delictivas, como tráfico de influencias,
de manera intuitiva de pronto nos puede parecer que sí es un tráfico de influencias, pero cuando descartamos esa forma intuitiva de hacer las cosas y nos vamos por la forma sistemática, técnica del derecho penal, llegamos a la conclusión de que no es un tráfico de influencia. Entonces, lo primero que debemos hacer es descartar una forma intuitiva de hacer derecho penal y acostumbrarme, incorporar como método de análisis las herramientas que el propio derecho penal me brinda. Una de ellas es, por cierto, la teoría del delito, ¿no? Entonces, dentro del derecho penal general, encontramos este instrumento que nos permite determinar las características generales del delito. Es decir, delito es aquella conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Muchas veces se le pregunta a los alumnos, ¿qué es un delito? Ah, doctor, delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Cierto. Bueno, la definición muy elemental, ¿no? Pero contundente a la vez. Pero dentro de estas categorías, fíjense, hay otras subcategorías que son de desarrollo necesario para poder determinar realmente si el hecho es o no es delictivo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Dentro de la acción, tengo que ver si el hecho se cometió por acción o por omisión, acción positiva o la acción negativa, que es la omisión. Y dentro de la omisión, tengo que ver si es una omisión propia o si es una omisión impropia. La omisión propia es aquella que está taxativamente regulada en la ley, ¿no? Ejemplo, omisión de prestar socorro, 126, omisión de prestar auxilio, 127, ¿no? Omisión de prestar alimentos, eh, 149 del Código Penal, ¿no? Eh, omisión de de realizar actos funcionales, omisión de denuncia. Hay varios tipos penales que constituyen omisiones propias, porque se encuentran taxativamente reguladas en la ley. Por el contrario, cuando hablamos de las omisiones impropias, estas no se encuentran reguladas taxativamente en la ley, pero se deducen de una cláusula de equiparación que ha regulado el Código Penal en el artículo 13 del Código Penal, ¿no? Y dice, sí, el resultado omisivo se corresponde con un hacer, se corresponde con un hacer. Entonces, dentro de la omisión, tenemos la omisión propia y la omisión impropia, pero la omisión impropia exige la concurrencia de unos requisitos para poder determinar esta cláusula de equiparación, ¿no? Si la omisión se corresponde con un hacer. Pregunta, ¿puedes matar por acción? Claro, pues acuchillas a alguien, envenenas a alguien, disparas contra alguien, lo matas. ¿Puedes matar por omisión? Bueno, al principio el causalismo decía que no, ¿no? Porque ellos concebían la acción como causa-efecto, es decir, toda conducta que genere un cambio en el mundo exterior. Eso era el causalismo, ¿no? Basado en la regla o aporte que dio la física, las ciencias naturales del causalismo, lo tomó el derecho penal, porque el derecho penal es prisionero de su tiempo. Entonces, los causalistas decían, no, pues imposible, ¿no? No puedes matar por omisión. Pero eso, con el paso de los años, el derecho penal fue madurando y bueno, luego se admitió ya con el tema de los criterios normativistas, el tema de la omisión, ¿no? ¿Puedes matar por omisión? Sí. ¿Cuándo? Cuando concurran ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Para empezar, cuando se corresponda la omisión con un hacer. Eh, dos, cuando el autor tenga la condición de garante. Tres, cuando se produzca un resultado. Cuatro, cuando el garante no haya realizado la acción esperada. Delitos de omisión impropia o de comisión por omisión, ¿no? El caso famoso de la niñera que es maltratada por sus patrones, pero que la dejan a cargo de su hijo de 3 años y ella ve pues que el niño
va caminando a la piscina, cae a la piscina y ella está expectando desde la cocina, a través del vidrio de la ventana de la cocina, cuando el niño se está ahogando. Ella, en su análisis causalista, dice, bueno, yo no lo he empujado, yo no lo estoy ahogando, no lo he sumergido, por lo tanto, si se muere, bueno, pues se morirá, ¿no? A mí no me pueden imputar esa muerte. Y el desenlace es fatal, el niño fallece, y obviamente, pues, que vienen los criterios de imputación, ¿no? ¿A quién imputamos ese resultado de muerte? Analizamos los elementos. ¿Tenía la condición de garante? Sí. Tenía una fuente contractual porque ella le pagaban para cuidar al niño y ella tiene que responder por el niño. Tiene el deber de garante, en este caso el deber de garante surge de una fuente contractual. ¿Se produjo un resultado? Sí, resultado muerte. 3. ¿Ella se encontraba en condiciones de poder evitar el resultado? Sí, se encontraba en condiciones de poder evitar el resultado. Si ella hubiera actuado, entonces hacemos un análisis hipotético, ¿no? Si ella hubiera actuado, ¿hubiera evitado la muerte del menor? Sí, hubiera evitado la muerte del menor. Entonces, ese resultado es imputable a ella, ¿no? Comisión por emisión. Fíjense todo lo que hay que analizar solamente en la acción, ¿no? Además de otras cosas más también, porque hay supuesto de ausencia de acción, fuerza física irresistible, estado de inconsciencia, ¿cierto? Luego pasamos a la tipicidad. En la tipicidad tenemos que analizar también ya eh, el tipo objetivo y el tipo subjetivo, ¿no? Dentro del tipo objetivo, sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Sujeto pasivo de qué? Sujeto pasivo de la acción y sujeto pasivo del delito. Bien jurídico, importantísimo, el bien jurídico para poder delimitar frente a qué delito nos encontramos. Es interesante, o sea, pareciera algo insignificante, pero no lo es. Hay conductas típicas muy parecidas. Fíjense, el secuestro extorsivo. Si ustedes leen el artículo 200 del Código Penal, regula también ahí una modalidad de extorsión que implica privar de la libertad a una persona a cambio de solicitar eh, una ventaja económica indebida, ¿no? La extorsión. Pero esa conducta es muy similar, fíjense, a la que regula el artículo 152 del Código Penal, ¿no? El que secuestra sin motivo, el que priva de la libertad ambulatoria, libertad personal, a otra persona sin motivo alguno. El secuestro también se puede realizar para pedir un rescate, ¿cierto? Para pedir un dinero. Entonces, fíjense cómo estas dos conductas, reguladas por dos tipos penales distintos, son, en la realidad, son lo mismo. Son lo mismo. Entonces, ¿cómo las diferenciamos? Bueno, por la conducta típica no se pueden diferenciar porque es lo mismo. Ambos han privado la libertad y en ambos están pidiendo rescate, un dinero, para soltar a la víctima. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo lo diferenciamos? Ahí va a ser importante entonces el bien jurídico afectado. Recuerden que el delito de extorsión es un delito que está ubicado dentro del capítulo contra el patrimonio, delitos contra el patrimonio. Entonces afecta el patrimonio. La afectación al bien jurídico en mayor intensidad debe ser el patrimonio. Doctor, pero también le están afectando su libertad ambulatoria porque le privaron lo secuestraron. Sí, cierto. Entonces, como no es un delito contra el patrimonio, o perdón, como no es un delito contra la libertad sexual, perdón, contra la libertad ambulatoria, pero sí requiere el secuestro extorsivo privar de la libertad, esa privación de la libertad debe ser afectada, digamos, en menor intensidad. Porque si ya el bien jurídico, libertad ambulatoria, resulta afectado en mayor intensidad que el patrimonio, ya no estaremos entonces frente a un delito de extorsión, sino estaremos frente a un delito contra la libertad ambulatoria.
Es decir, estaremos frente al artículo 152 del Código Penal. Doctor, ¿y cómo determinamos la mayor o menor afectación o intensidad de afectación? Eso dependerá de cómo han sucedido los hechos. En el secuestro extorsivo, como el bien jurídico afectado en mayor intensidad debe ser el patrimonio, quiere decir que la privación de la libertad de la persona debe ser mínima. Mínima. No mayor a 24 horas, por ejemplo. Pero si en un caso concreto tienes a esa persona privada de su libertad una semana, 10 días, ya no vas a decir que estás frente a un secuestro extorsivo, pues. Porque el bien jurídico, digamos, más afectado ahí, ya no va a ser el patrimonio, sino va a ser la libertad. Y si es la libertad, entonces ya no es un secuestro extorsivo, es un secuestro del 152. Entonces el bien jurídico nos sirve para poder distinguir, discriminar cuál es el delito o el tipo penal que se debe aplicar, ¿no? Luego de ahí viene el nexo causal, que siempre es importante revisar, y luego complementar con los criterios de imputación. Luego vienen los elementos normativos, los elementos descriptivos, ¿no? Los elementos descriptivos son aquellos que son verificables, constatables por los sentidos, ¿no? De la persona. Por ejemplo, cuando el tipo penal del 279 del Código Penal hace una descripción respecto de armas, municiones, materiales inflamables, explosivos, ya, todos esos son elementos descriptivos. El tipo penal va describiendo, ¿no? O en los delitos de violación sexual, cuando ahí dice violación vía anal, vaginal, bucal, etc. ¿No? Está describiendo elementos descriptivos. Los elementos normativos, por el contrario, son normativos porque el legislador, ¿no? O perdón, son elementos normativos porque el propio derecho les da contenido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un acto libidinoso? La norma no te dice que es un acto libidinoso, la ley no te lo dice, ¿no? Entonces, ya es el propio derecho, la jurisprudencia, la doctrina, la que nos va indicando qué debemos entender por acto libidinoso, ¿sí? Entre otros temas más. Bien, luego del tipo penal, de analizar la tipicidad, no, el tipo objetivo viene el tipo subjetivo, ¿no? Si es un hecho doloso o culposo, bueno, ahora se le llama imprudente. Si es doloso, ¿qué tipo de dolo, no? Dolo directo, dolo indirecto o de consecuencias necesarias, dolo eventual. Si es un delito culposo, ¿qué manifestación de la culpa ha asumido? Si es imprudente, si ha concurrido la negligencia, la imprudencia o la impericia, ¿no? La impericia es la falta de conocimiento, la negligencia es el descuido y la imprudencia son las acciones temerarias. Y últimamente o modernamente por ahí ya está surgiendo otro sistema subjetivo de imputación que es la ignorancia deliberada, ¿no? Que todavía está en vías de maduración, sobre todo en España, que ya la están tocando, ya la están desarrollando. Acá en Perú todavía no hay casos, pero posiblemente ya en cualquier momento por ahí la Corte Suprema salga resolviendo un caso utilizando o aplicando este sistema de imputación. Luego de verificar todo ello, pasamos a otra categoría, la antijuricidad, ¿no? Y dentro de la antijuricidad tenemos, pues, digamos, las autorizaciones, como termino yo, o la teoría de las autorizaciones. Es decir, analizar si la conducta está permitida, si está justificada o no está justificada por el derecho. Y dentro de ello, pues, tenemos las causas de justificación, tenemos la legítima defensa, el consentimiento, etcétera, 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 ¿no? Y finalmente la culpabilidad, en el cual se analizan tres criterios: la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la conducta, la exigibilidad de una conducta acorde a derecho. Dentro de la imputabilidad se van a analizar dos cuestiones, una física y una mental. La física, que la persona sea mayor de 18 años, por eso que los menores de edad no tienen culpabilidad.
A ellos se les imponen medidas socioeducativas, a los adolescentes infractores de la ley penal, por ejemplo, y los orates, los locos, los esquizofrénicos o con demencia senil no, tampoco tienen culpabilidad, ¿no? A ellos se les impone medidas de seguridad, también de internamiento o medidas de tratamiento ambulatorio, según lo que prescribe el artículo 71, 72, 74, 75 del Código Penal. Luego viene el tema de el conocimiento de la antijuricidad, es decir, si la persona conocía que su conducta se encontraba prohibida por la ley y podía determinarse o comportarse de acuerdo a esa comprensión. Y la exigibilidad de una conducta acorde al derecho implica pues que la persona siempre tiene, o casi como regla general, dos formas de actuar, dos formas de comportarse, obviamente en base a su libre albedrío, ¿no? Es decir, siempre la persona tiene la capacidad de elegir entre robar y no robar, entre matar y no matar, entre violar y no violar. Es su libre albedrío. O sea, esa persona es libre y se comporta o se determina de acuerdo a esa libertad. Ahora, si hace un mal uso de esa libertad, o sea, si pudiendo elegir entre robar y no robar, termina robando, entonces sí es sancionable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en aquellos supuestos en los cuales esta persona no tiene esa opción de elegir? O sea, el único camino que tiene es comportarse en contra del derecho, porque las situaciones se presentan así. Y terminó produciendo un resultado, digamos, obligado por esa circunstancia, porque nunca tuvo la posibilidad de elegir entre robar y no robar, entre matar y no matar, no, solo tenía una opción, matar. Aparece ahí la institución de el miedo insuperable, ¿no? El miedo insuperable que se encuentra dentro de la culpabilidad. Y los resultados o los delitos que se puedan cometer dentro de esta categoría, pues resultan que excluyen la culpabilidad y por lo tanto no habría delito. Fíjense todo lo que, grosso modo, hemos tenido que analizar para ver si es que la conducta que estoy analizando como fiscal o como abogado o como juez es delictiva. He analizado solamente ahí las características generales del delito. Que haya conducta, que sea típica, que sea antijurídica y que sea culpable. Nada más. Para eso me sirve la teoría del delito. Para verificar o comprobar las características generales del delito. Ahora, paso al siguiente nivel, derecho penal especial, que es lo que vamos a ver hoy día o estamos viendo hoy día. Cada delito tiene sus propios elementos típicos. Pueden haber varios tipos penales que protejan al mismo bien jurídico, pero digamos que cada delito va a tener sus formas específicas de comisión. Para muestra un botón. Si vamos o analizamos los delitos contra la vida, vemos que tenemos el homicidio simple en el 106, el parricidio en el 107, el asesinato en el 108, o homicidio calificado, y dentro del 108 tenemos en el 108B el feminicidio, en el 108C el sicariato. En el 109 el homicidio por omisión violenta, ¿no? En el 110 el infanticidio y en el 111 el homicidio culposo. Fíjense, 7, 8 modalidades delictivas. Todas ellas protegen la vida humana. Todas ellas. Pero, ¿cómo diferenciamos entonces una de otra? Porque pueden haber figuras muy parecidas, ¿no? Fíjense, ¿qué pasaría si el marido mata a su mujer, una persona de casados? Tranquilamente podría concurrir a regular ese hecho el 108B, que es un feminicidio, pero a su vez también puede concurrir el 107, que regula el parricidio entre cónyuges, porque el parricidio no ha sido derogado, sigue estando ahí. Entonces, podría prestarse a confusión y decir, no, pero si ya la muerte de una mujer a mano del marido está regulada en el 108B,
¿Cómo queda el parricidio? Entonces, ¿el 108B está derogando al parricidio? No, no es así. Porque el feminicidio es un delito de género, con enfoque de género. El parricidio no. Entonces, si se produce la muerte de la mujer por un enfoque de género, es feminicidio. Si no concurre este enfoque de género y se dio a la muerte por otras razones, es parricidio. ¿Se dan cuenta? Pero para ello tengo que manejar pues la diferencia entre entender bien qué es un parricidio, qué es un enfoque de género, ¿no? Cómo debo entender por su condición de tal que regula el 108B. Entonces, esa es la exigencia ya del derecho penal especial. Conocer bien todos y cada uno de los elementos, tanto del tipo objetivo como del tipo subjetivo del delito que estoy analizando. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en día. Por eso tenemos en la diapositiva, o les presento el delito de tráfico de influencias. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué nos dice el tráfico de influencias? El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, ¿no? Para empezar, termina describiendo al autor. El autor es el que, o sea, cualquiera. No me exige ninguna cualificación especial el tipo, ¿ya? Conducta típica, invocando o teniendo influencias reales o simuladas. Me señala dos clases de influencias, las reales y las simuladas. Recibe, él, hace dar o prometer para sí o para un tercero, es decir, el beneficio que pide el traficante puede ser para él, ojo, o para un tercero, ¿ya? ¿Y qué pide? ¿Qué recibe? Un donativo, una promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. ¿Con qué finalidad? Ahí viene la finalidad. Con la finalidad, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público. ¿Ok? Para eso él pide esta, o sobre la base de esta, digamos, intervención, pide él que le den este donativo, promesa o ventaja, o cualquier ventaja. Pero ojo, no es para que influya ante cualquier funcionario o servidor público, sino solamente un funcionario o servidor público que esté conociendo, que ha de conocer o haya conocido un caso judicial o administrativo. Ojo con eso, ¿ya? Un caso judicial o administrativo. O sea, tenemos un tráfico de influencias nosotros, como lo podemos llamar, un tráfico de influencias restringido, ¿no? Porque no abarca cualquier tipo de contexto, sino frente solamente a funcionarios que estén conociendo, que hayan conocido o que han de conocer un caso judicial o un caso administrativo. Por eso será que también algún sector de la doctrina nacional señala que este tipo penal debió haberse incorporado dentro de los delitos contra la administración de justicia. Bien, entonces ahora sí, que ya lo conocimos, ya lo presentamos, vamos a hacer un análisis, ¿no? Vamos a desmenuzarlo. Bien, antes que nada, tenemos que señalar algo. He tomado esta diapositiva para ahorrarme la fatiga, como decía Jaimito el Cartero, del Legis, que nos explica el iter criminis, ¿no? Que ya es muy conocido por todos. Pero, ¿por qué hablar del iter criminis en un delito de tráfico de influencias? Bueno, es importante hacerlo porque tenemos que señalar, pues, que eh, en algunos casos, no digo que siempre, en algunos casos, el tráfico de influencias puede constituir ya un acto preparatorio de un delito de cohecho. Puede constituir, no siempre va a ser, puede constituir. Es más, si no estuviera sancionado como delito, eh, sería
un acto preparatorio previo al delito de cohecho, ¿no? ¿Cuál es el delito de cohecho? Cohecho activo, cohecho pasivo. El cohecho activo es cuando el particular va y ofrece un dinero a un funcionario civil público para que haga o deje de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? O cumpla o deje de cumplir con su función, ¿ok? Es un cohecho. Activo cuando lo ofrece el particular. Pasivo cuando es el funcionario el que pide al particular, exige al particular o se hace dar. Es pasivo. Entonces, supongamos que Juan tiene un proceso judicial de alimentos, ¿no? Y Juan sabe que su amigo Roberto es hermano del juez que tiene su caso. Entonces Juan está interesado en que no le impongan una pensión de alimentos muy alta, ¿no? Para que le sobre a él más dinero para sus gastos, ¿no? Para sus vicios. Entonces habla con Roberto, el hermano del juez, y le dice, ¿no? Por favor, conversa con tu hermano y dile que yo le voy a dar un dinero con la condición de que no, pues, no me imponga una pensión muy alta. En la demanda han pedido 2.000 soles, yo solamente quiero pagar 500 y le voy a dar a él 5.000 soles por eso. Ahí fíjense, ya él cambia las cosas porque la persona, el particular, está siendo un instigador de Roberto, ¿no? Le está haciendo a él hacer la idea de que cometa un delito de cohecho, porque Roberto es el que va a ir al hermano a ofrecerle el dinero para que haga esto. Entonces, si eso pasa, si eso se ejecuta, Juan sería el instigador de un cohecho. Roberto es el que va y consuma el cohecho activo porque le ofrece al hermano el dinero para que venda su función, para que deje de hacer algo que tenía que hacer. Y el hermano juez que recibe el dinero también comete un cohecho pasivo. ¿Ok? Eh, pero antes de eso, si rebobinamos la cinta, vamos a ver que ha tenido que existir previamente una conversación entre Juan y Roberto, ¿no? Ha tenido que existir una conversación en el cual Roberto, como hermano del juez, le ha dicho, oye, pero ¿sabes qué? Tú tienes tu problema con mi hermano, ¿no? Si ya, en lugar de que te ponga los 2.000 soles, yo converso con él, pues, ¿no? Yo converso con él y le hablo para que te ponga solo 500. Como es mi hermano, él lo va a hacer. Y Juan le dice, sí, claro, sí, pero bueno, a cambio déjate para la gaseosa, pues, ¿no? Dame unos 1.000 soles y yo hablo con mi hermano. Ahí fíjense ustedes, se está consumando el delito de tráfico de influencias, que todavía no tiene nada que ver con el hecho posterior, ¿eh? Porque el hecho posterior puede que se dé o pueda que no se dé. ¿Y por qué es un acto preparatorio? Porque eh, el intercrimen de delito tiene dos etapas, conforme ustedes lo están viendo ahí. Una etapa interna, que se desarrolla netamente en el mundo subjetivo del autor, en el cual primero, digamos, surge en la mente del autor la idea del delito. ¿La mato o no la mato a mi suegra? ¿La mato o no la mato? Le surge la idea de matar. Pero luego empieza o entra la etapa de deliberación. ¿La mato o no la mato? ¿La mato o no la mato? O sea, empieza a evaluar los pros y los contras de matar a su suegra. Y finalmente, ya cuando decide hacerlo, es la etapa de resolución. Se decidió matarlo. Todo ello, fíjense, todo ello se suscita en la mente del autor, por eso que es la fase interna. Es una etapa
subjetiva. Que dicho sea de paso, es impune en el derecho penal. A nadie se le puede sancionar por lo que piensa. Es totalmente impune. Luego de ello viene la segunda etapa, ¿no? Ya la etapa en la cual la persona empieza a exteriorizar actos que lo llevan a, digamos, ejecutar su plan criminal. Viene la etapa de los actos preparatorios. ¿Cuál es la etapa de los actos preparatorios? Empieza, dependiendo al plan concreto que haya elaborado, empieza a recabar, por ejemplo, si le va a matar a la suegra y se le va a dar veneno en la comida, ¿no? O le voy a cambiar sus pastilleros con otras pastillas a las cuales ella es alérgica para que al momento de tomar, tome el medicamento equivocado y se muera, se intoxique y se muera, por ejemplo. Entonces empieza a realizar actos preparatorios. ¿Qué pasa con los actos preparatorios? Que como regla general, los actos preparatorios no son punibles. No son punibles. Como regla general. Hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, la posesión o de tenencia de insumos para la elaboración de la droga. Es un acto preparatorio también, pero el legislador lo ha elevado a, o le da una autonomía delictiva. Entonces, el solo hecho de poseer insumos para la elaboración, la preparación de la droga es delito. El reglaje, ¿no? El marcaje también. El marcaje es un acto preparatorio del robo o de la extorsión. No obstante, el legislador lo ha elevado también a la categoría de un delito autónomo, siendo un acto preparatorio. Y otro ejemplo, pues, sería el delito que nos toca ver hoy día, ¿no? Que es el tema de el tráfico de influencias. Que si bien es cierto, tiene vida propia, en algunos supuestos puede servir como un acto preparatorio para el delito de cohecho. El cohecho activo, porque es el particular el que va a ir de dar el siguiente paso, de ir al siguiente nivel, es el que va a ir a hacer el ofrecimiento corruptor al funcionario que está conociendo el tema. Luego de los actos preparatorios viene ya la famosa tentativa, ¿no? Perdón, vienen los actos de ejecución. Es decir, ya se agotó la vía interna de ideación, deliberación, resolución. Ya el autor eligió, adquirió los elementos, instrumentos que va a utilizar en el crimen. O sea, ya está listo ya para dar el siguiente paso. El siguiente paso es ejecutar el hecho. Llega la suegra de trabajar en la noche y sabe el autor que ya llega de frente a comer y le avienta en la sopa, le echa el veneno. Le coloca el veneno en la sopa. La mujer toma la sopa con el veneno dentro y bueno, se muere, ¿no? Y empieza la ejecución del delito. Si el resultado se produce y la muerte se consuma, entonces sí estamos frente a un hecho consumado. Si la mujer empieza a hacer efecto el veneno y alguien aparece y le lleva de emergencia al hospital y la salva, sería una tentativa acabada, ¿no? Una tentativa acabada. ¿Por qué? Porque el autor ya terminó de realizar todos los actos que le había previsto, pero aún así, por intervención de un tercero, el hecho no se consumó. ¿Ok? Luego viene la consumación y un poquito más allá viene el agotamiento del delito, ¿no? Que implica, pues, alcanzar la finalidad por la cual el autor ha delinquido o disfrutar también el provecho o goce del delito. Que también hay cierta confusión ahí con el tema de el lavado de activos, ¿no? Porque dicen ya que con el hecho de que existe el lavado de activos,
ya no hay agotamiento. Eso es falso, porque el lavado de activos exige otras cosas, ¿no? No es el simple disfrute del bien, sino que implica darle al bien una apariencia de legitimidad a través de otro tipo de conductas que no te exige obviamente el agotamiento. ¿Ok? Entonces, es importante partir reconociendo que el delito de tráfico de influencias en algunos casos puede constituir un delito de, perdón, un acto preparatorio al cohecho, ¿no? Ahí también lo podemos ver. Bien, entonces, lo que corresponde analizar es ver quiénes son sus sujetos, cuál es el bien jurídico, en qué consiste la acción típica, el nexo causal, los elementos y todo eso, ¿ok? Bien, empezamos. Bueno, siempre hay un sujeto, ¿no? Un sujeto activo y un sujeto pasivo del delito. El sujeto activo, conforme hemos visto en el artículo 400, hace referencia a cualquier persona, porque dice el que, ¿no? Es decir, no, el tipo penal no te exige la concurrencia de alguna cualificación o calidad especial en la persona del autor. Puede ser cualquiera. Por eso se dice también que es un delito de dominio, ¿no? O sea, aplica la teoría del dominio del hecho ahí. Si el tipo penal requiriera la concurrencia o la participación de un funcionario o servidor público, diríamos que es un delito de infracción del deber. Pero el tipo penal no lo requiere, por tanto es un delito de dominio. Puede ser cualquier persona el autor. El sujeto pasivo, claro, es la administración pública, ¿no? Eh, diríamos que hay un sujeto pasivo de la acción y un sujeto pasivo del delito. Sujeto pasivo de la acción es la persona respecto de quien se realiza la acción del tráfico, que vendría a ser el usuario, ¿no? Porque el tipo penal dice, a él que simulando influencias reales, o el que invocando, perdón, el que invocando influencias reales o simuladas. Entonces, el tipo exige que el tercero invoque respecto de otro. En el caso propuesto, que Roberto, hermano del juez, invoque sus influencias respecto de Juan, ¿no? Que es el usuario, que es el necesitado del favor judicial. Y le invoca y dice, oye, mi hermano es el juez, ¿no? Invoca. Influencias ahí reales, porque obviamente es su hermano, ¿no? Influencias reales. Entonces ahí vemos que la acción recae sobre Juan. Juan sería sujeto pasivo de la acción y sujeto pasivo del delito sería la administración pública, ¿no? Porque finalmente es el bien jurídico, es el titular del bien jurídico afectado, la administración pública, el Estado. Entonces, tenemos que ver que el tráfico de influencias tiene esta estructura. Estos son los sujetos intervinientes. Hay un comprador, un usuario, un necesitado, un solicitante de las influencias, que necesita las influencias. Pero hay un traficante que es el que las invoca, ¿no? Eso es lo que dice el tipo penal. El que invocando influencias reales o simuladas. Hay un traficante que las invoca. ¿Las invoca respecto de quién? Del funcionario del servidor. Son dos. Funcionario, servidor público. Pero no cualquier funcionario, no cualquier servidor, sino aquellos que estén conociendo el caso judicial o administrativo. ¿Ok? Caso judicial o administrativo. Entonces, estos son los sujetos. Hay un comprador de la influencia y hay un traficante o vendedor de la influencia. Son las dos personas que intervienen. Ojo, el funcionario público no, lo he puesto yo ahí para completar la visión, pero en el tráfico de influencia solo participan estos dos primeros. El vendedor de la influencia, que es el traficante, el que invoca estas influencias simuladas o reales, y
el comprador, el usuario, el necesitado de las influencias. ¿Ok? Bien, son estos dos nada más. Luego el tipo penal regula dos clases de influencias, ¿no? Por ejemplo, también es un elemento normativo. ¿Qué entender por influencias reales? ¿Qué entender por influencias simuladas? Pero ahorita estamos hablando del bien jurídico. Bien, la doctrina y también la jurisprudencia, el Acuerdo Plenario 3/2015, ha señalado pues que en el caso de las influencias reales, el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública en el ámbito de la justicia jurisdiccional y administrativa. Pero ya también la doctrina ha reconocido que este bien jurídico es un bien jurídico genérico, ¿no? El correcto funcionamiento de la administración pública, circunscrito al ámbito de justicia jurisdiccional o administrativa y administrativa. Pero también se reconoce que hay un bien jurídico específico cuando se trata de influencias reales. Y lo cierto es que el bien jurídico específico en este tipo de influencias resulta ser el tema de la imparcialidad judicial o la independencia judicial. Porque en el caso propuesto, en el cual Roberto invoca las influencias reales sobre Juan, diciéndole que él va a hablar con su hermano el juez que está conociendo su caso. Es una influencia real que de concretarse va a afectar el derecho a la imparcialidad, porque ese juez ya no va a resolver de manera neutral o imparcial, va a resolver ya de manera parcializada. Ya no va a imponer los 2.000 soles de pensión de alimentos que estaba pidiendo, solicitando la demandante, ¿no? Sino va a imponer los 500 soles que le pidió el demandado. Entonces, para cerrar este punto, en las influencias reales hay un bien jurídico genérico y un bien jurídico específico. El bien jurídico genérico es ese: correcto funcionamiento de la administración pública en su manifestación de administración de justicia. Por eso que hay un sector de la doctrina que señala que este tipo penal debió haberse considerado mejor dentro de los delitos contra la administración de justicia. ¿Ok? Luego, cuando se trata de influencias simuladas, el bien jurídico cambia. ¿Por qué? Porque el traficante resulta que no tiene influencias sobre el funcionario o servidor público. No tiene ningún tipo de influencia. No tiene ningún tipo de llegada hacia la administración. Entonces, si no tiene ningún tipo de influencia, ¿cómo podría afectarla? No podría afectarla. No podría afectar nunca la imparcialidad del juez, no podría afectar nunca la independencia del juez, porque no lo conoce. No obstante ello, dice la doctrina y también el Acuerdo Plenario de 2015, no obstante ello, sí afecta el prestigio y buen nombre de la administración pública. Bueno, eso sí, ¿no? Porque las personas, pues, que se enteren de que hay de que Roberto está hablando por ahí, que puede influenciar, intervenir con su hermano y hacer de la justicia lo que quiera, sí la debilita, ¿no? Sí le hace ver mal frente a los ojos de la sociedad. O sea, cualquier persona promedio que maneje esa información no va a pensar que la administración de justicia es buena, ¿no? O que es honesta, o que es honrada, o que es imparcial. Va a pensar todo lo contrario. Entonces sí se afecta el prestigio y buen nombre de la administración pública. ¿Ok? Esos son los bienes jurídicos. Luego hay una parte con la que no estoy de acuerdo con lo que señala el Acuerdo Plenario 3/2015, que es justamente el Fundamento Jurídico 14. Y les voy a contar por qué no estoy de acuerdo. Fíjense lo que dice esto, ¿no? Dice, dados estos presupuestos, se tiene que el bien jurídico protegido en las influencias reales
es el correcto funcionamiento de la administración pública. En tanto, el sujeto activo logra determinar la voluntad del funcionario o servidor público. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que esto está mal, ¿saben por qué? Porque esto lo han tomado del Código Penal español. Y ese es el problema cuando copiamos y copiamos mal. El tipo penal de tráfico de influencias español sí exige que el traficante logre determinar al funcionario público a través de la influencia. Se entiende influencia real, ¿no? Por eso tiene llegada el funcionario. Entonces, cuando ellos dicen que se tiene que el bien jurídico protegido en las influencias reales es el correcto funcionamiento de la pública, en tanto el sujeto activo logra determinar la voluntad del funcionario del servicio público, para nuestro país no opera, ¿ok? No opera. Es más, dice, miren, el funcionario se corrompe por la influencia que sobre él ejerce el sujeto activo. Si nosotros regresamos a nuestro tipo penal, por eso se lo presenté, que está acá nuevamente en la pantalla, por ningún lado, nuestro tipo penal exige, ya, principio de tipicidad, legalidad, que el traficante logre corromper al funcionario. Por ningún lado se dice eso. Solamente se exige que el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento, dice, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un proceso judicial o administrativo. Listo, se acabó. Hasta ahí es el supuesto de hecho legal. Luego viene la consecuencia jurídica ya, ¿no? La consecuencia jurídica. Entonces, ¿en qué parte de nuestro tipo penal exige que el traficante influya o corrompa al funcionario? Por ningún lado. Entonces, quería explicar ello porque obviamente, pues, si leen el acuerdo plenario puede traer a confusión, ¿ya? Ahí está mal el acuerdo plenario porque nuestro tipo penal no exige que efectivamente se llegue a corromper al funcionario. Porque si fuera así, ya no estaríamos frente a un delito de tráfico, estaríamos ya a un delito consumado de cohecho, ¿no? Estaríamos frente a un delito consumado de cohecho. Luego dice, pero en el caso de las influencias simuladas, el bien jurídico protegido es el prestigio y buen nombre de la administración pública, que se ve dañada por el sujeto activo que lucra a costa de ella. Claro, está desprestigiando a la administración pública porque él realmente no tiene influencias sobre ningún funcionario o servidor público. ¿Ok? Sobre el tema de las influencias simuladas también se ha discutido mucho, ¿no? Hay un sector de la doctrina, minoritaria por cierto, minoritaria, que, digamos, señala pues que no deberían estar sancionadas por el derecho penal porque se afecta el principio de mínima intervención, el carácter fragmentario del derecho penal, porque realmente, dice, no se afecta, no se cumple con el principio de lesividad, ¿no? Entre algunos de sus argumentos. No obstante, también esto ya ha sido materia de desarrollo por la doctrina, por la jurisprudencia e incluso por convenciones internacionales. Entonces, siempre es bueno tocar eso para que quede claro, ¿no? Entonces, siempre lo que se ha cuestionado a las influencias simuladas es el tema de que no se afecta bien jurídico alguno, dice. ¿Por qué? Porque el traficante, al no tener realmente estas influencias respecto de un funcionario o servidor público, entonces, ¿de qué manera va a afectar? Dice en la administración pública, ¿no? Si no tiene llegada, no tiene cómo afectar ello. Por lo tanto, dicen, no hay un principio de lesividad. Claro, es que si es que lo enfocas desde el punto de vista de que no va a afectar el normal desarrollo de la administración de justicia, claro, no lo va a afectar, porque no hay, nunca van a llegar al funcionario servidor.
Pero si le enfocas desde el prestigio y buen nombre que tiene la administración pública, ahí sí lo vas a afectar, porque si estás denigrando, estás denostando lo que implica la administración de justicia. Entonces, entonces el principio de legalidad, perdón, el principio de lesividad está regulado en el artículo cuarto del título preliminar del Código Penal, ¿no? Y señala, la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Es el fundamento para penar la lesión de un bien jurídico o mínimamente la puesta en peligro. Tiene que concurrir uno u otro, ¿ok? Entonces, tenemos que analizar si cuando se trata de influencias simuladas se da o no esta afectación. Y obviamente que sí se da, ¿no? Entonces, ya al respecto, fíjense, se ha pronunciado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003 o de Mérida, el Tribunal Constitucional Peruano y también la Corte Suprema. Todas ellas han concluido que la sanción de las influencias simuladas es totalmente válida, legal y constitucional. ¿Ok? O sea, no hay ningún problema en que ello sea así. Es más, fíjense, ¿qué dice el artículo 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción? Dice, cada parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito cuando se cometan intencionalmente. Dice, la promesa, el ofrecimiento, la concesión a un funcionario público o a cualquier otra persona en forma directa o indirecta de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta, ¿no? Para obtener de la administración o autoridad del Estado parte un beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona. Si ustedes se dan cuenta, este artículo 18 de la Convención, que se refiere al delito de tráfico de influencia, no exige, ¿no?, que realmente el traficante logre influenciar en el funcionario. No lo dice, como sí lo regula el Código Penal español. Entonces, es por eso que el Código Penal peruano ha regulado el delito de tráfico de influencias en función a lo que regula esta convención. ¿Ok? Y otro punto importante es ver también, pues, que en la convención se aceptan el castigo, la sanción de las influencias simuladas. ¿Ok? Ahora, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional en el expediente 17/2011? Fundamento 36. De igual forma, dice, ahora bien, cabe señalar que la desestimatoria de este extremo de la demanda atinente al cuestionamiento de la descriminalización del tráfico de influencias simuladas no implica en modo alguno que necesariamente la persecución penal de los actos de tráfico de influencias, cuando éstas sean simuladas, resulte inconstitucional. Dicho de otras palabras, dice el tribunal que la persecución penal de las influencias simuladas no son inconstitucionales. ¿Ok? Y finalmente, para reforzar ello, también ya la Corte Suprema ha concluido en eso. Dice entonces, Fundamento Jurídico 16 del Acuerdo Plenario 3/2015. No existe entonces ningún inconveniente para defender el carácter punible, esto es, la relevancia jurídico-penal de la modalidad de tráfico de influencias simuladas en el artículo 400 del Código Penal. Dice, invocar influencias simuladas es acorde con el indicio de lesividad. Su castigo a nivel penal no es una medida legislativa desproporcionada, en la medida que desde una perspectiva ex ante, en el caso concreto, la conducta de invocar sea objetivamente idónea, tanto para poner en riesgo el bien jurídico protegido como para lesionar el bien jurídico prestigio y buen nombre de la administración pública, que en buena cuenta garantizan la credibilidad de la administración de justicia.
Entonces estamos viendo que tanto desde el punto de vista convencional, constitucional y legal, eh, o del orden nacional, no hay problema para poder sancionar penalmente por el tema de las influencias simuladas. Luego, hay dos puntos que también se deben comentar que están directamente vinculados con las influencias simuladas, ¿no? Hay un sector de la doctrina que, por ejemplo, señala y dice que eh, cuando se trata de influencias simuladas, lo que en el fondo hay es una estafa. Hay una estafa porque el traficante eh, que invoca influencias que realmente no tiene para que otra persona le termine realizando un pago, ¿no? Una donación o un provecho o una ventaja indebida o de cualquier tipo de ventaja. Entonces resulta que el traficante se está aprovechando de esa persona, la está estafando, dicen, ¿no? Le está estafando. Em, y otros por eso proponen que las influencias simuladas no deberían regularse dentro de este tipo penal 400 y no ser considerado como una modalidad de estafa. Pero analizando ello, fíjense, no es así, porque para empezar, la estafa está en función del patrimonio como bien jurídico, ¿cierto? Como bien jurídico es el patrimonio. Pero el patrimonio, digamos, em, que no tiene una finalidad ilícita, pero en este caso es un patrimonio que paga el usuario, el comprador de las influencias, con un fin ilícito. O sea, ese pago que hace, ese desprendimiento patrimonial que realiza el comprador, persigue un fin intrínsecamente penal, persigue un fin intrínsecamente delictivo. Entonces el sistema jurídico no puede proteger ese tipo de situaciones, ¿no? Por no decir que está cometiendo un delito, el comprador de estas influencias simuladas. Entonces, esa relación, esa situación delictiva no puede ser amparada por el ordenamiento jurídico, no puede ser considerada estafa. Por lo tanto, no es una estafa y se desvincula de ello y está bien regulada en el artículo 400 del Código Penal. El otro punto a analizar es qué pasa con los favores, ¿no? Eh, Cuando se piden, por ejemplo, hubo un caso muy conocido en donde un juez supremo llama a un presidente de corte y le dice, oye, hermano, mira, en tal juzgado, con tal juez, está el expediente de interdicción de mi hermana, ya está para que expidan resolución, por favor, ahí ve que lo hagan, ¿no? Eso es un favor. Ahí no podemos nosotros señalar o decir que hay tráfico de influencias. O sea, no es nada delictivo. Ahora, si ello constituye alguna falta administrativa, ¿no? Podría ser, pero tendría que verse en la vía correspondiente, en la vía administrativa, no en el tema penal, porque delito no es, ¿ok? Recuerden siempre que el delito de tráfico de influencias no solamente es invocar estas influencias reales o simuladas, sino que además de ello se requiere una contraprestación, ¿no? Que es el donativo, el provecho, la ventaja de cualquier tipo de índole. Mientras no aparezca ese elemento corruptor, entonces no podemos aseverar nosotros que estemos frente a un delito de tráfico de influencias. ¿Ok? Bien. Ahora sí, ahora sí, vamos a ver la conducta típica. Disculpa, he estado con, estoy un poco mal con la garganta. Bien, entonces fíjense,
De acuerdo al tipo penal que hemos analizado y que hemos leído, esta es la estructura de la conducta típica del tráfico, ¿no? Invocar influencias. Pueden ser reales o pueden ser simuladas. Pero se invocan con el ofrecimiento de interceder entre un funcionario o servidor público, no cualquiera, sino que esté conociendo un caso judicial o administrativo. ¿Ok? Y la contraprestación a a ese ofrecimiento o a esa oferta de intersección o de interceder es justamente recibir un donativo, promesa o cualquier otra ventaja. Aquí conviene precisar que el tráfico de influencias no se da, ojo, hay que distinguir lo que es un trámite administrativo de lo que es un caso administrativo, ¿ya? Para trámites administrativos no hay tráfico de influencias, sino para casos administrativos. Cualquiera de los procesos administrativos que regula la ley 27444, ¿ok? Procesos administrativos. Y lo otro que rescatar aquí es que respecto, ya bueno, todo el mundo tiene una idea de lo que es un donativo, una promesa, ¿no? Un compromiso futuro de dar algo, pero hace referencia a cualquier otra ventaja, o sea, no solamente es algo patrimonial, puede ser también incluso una ventaja de orden sexual, que el traficante pida del comprador una ventaja de esa índole, ¿no? Supongamos que sea la esposa, y así suele suceder, ¿no? La esposa de un interno, y el abogado le dice, yo soy amigo del juez, es mi promoción, yo voy a hablar con él para que le aprueben el beneficio penitenciario a tu marido, porque es mi gran amigo. Pero a cambio, tú tienes que salir conmigo una noche, pues, ¿no? Ahí está cuadrado el tráfico de influencias, porque el mismo tipo penal así lo señala, o cualquier otra ventaja, o sea, no lo circunscribe, no lo restringe a un tema económico. Bueno, ya hemos visto el tema de las influencias, ¿no? Los reales, cuando realmente tiene ese vínculo, como en el ejemplo de Juan con Roberto, donde Roberto resultaba ser hermano del juez. En todo caso, tendría que verificarse la cercanía que tiene el traficante o la relación o vínculo que tiene el traficante con el funcionario, que sea su amigo, su compadre, su familia, su hermano, su primo, etcétera, ¿no? Su cuñado. Y reales, pues, las simuladas, pues, es cuando el funcionario vende humo, ¿no? O sea, realmente no tiene ese alcance, ese acceso al funcionario servidor. Segundo elemento, ofrecimiento de interceder ante funcionario o servidor público que ha de conocer, o sea, a futuro, que esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, ¿no? La invocación de influencias va vinculada a este hecho, a un funcionario que esté conociendo estos casos judicial o administrativo, y obviamente que estos casos tienen que ser competencia del funcionario del servidor público que se va a pronunciar al respecto. Tercer punto, recibir, hacer dar o prometer donativo, promesa o cualquier otra ventaja. Fíjense, esta parte es interesante porque el invocar las influencias por parte del traficante frente al comprador indica el inicio de los actos ejecutivos, ¿ya? Del tráfico de influencias. Es decir, ahí comienza a ejecutarse el delito ya. Pero, a su vez, más adelante va a haber otro acto que va a significar la consumación del delito. ¿Y cuál es ese acto que marca la consumación del delito? El hecho que el traficante reciba, haga prometer o se hace dar el donativo, la promesa o la ventaja
que haya solicitado, ¿no? Ahí, fíjense, es donde se consuma el delito de tráfico de influencias. ¿Y por qué esta parte es importante? Porque cuando ustedes se percatan, hay un tránsito desde el momento en el cual se hace la invocación de las influencias hasta el momento en el cual se materializa la contraprestación, es decir, el traficante recibe el donativo, la promesa o la ventaja. ¿Ya? Hay un lapso de tiempo. Entonces, en ese lapso de tiempo, el desarrollo criminal de la acción puede verse interrumpida, y por lo tanto el hecho queda en tentativa. Es decir, mientras el traficante no haya recibido el donativo, la promesa o la ventaja, todavía estamos transitando los actos ejecutivos. Y si se interrumpe el intercriminis, entonces se quedó solamente en tentativa. ¿Ok? Ahí vimos pues ya lo que ya se ha señalado, que la ventaja tiene carácter patrimonial o no patrimonial. Por ejemplo, ¿qué ha señalado la Corte Suprema en el caso Aurelio Pastor, ¿no? Tan claramente hay los elementos típicos de un delito de tráfico de influencias. Primer elemento, la conducta típica, ¿no? Invocar influencias. Pero no basta invocar por invocar, o sea, no basta con decir es mi amigo, es mi hermano, es mi compadre, no. Sino que tú las invocas con un fin. Tú las invocas diciendo porque yo, en base a esa cercanía, en base a esa influencia, voy a ir a hablar con él. Voy a interceder, ¿no? Esa es la conducta típica. Pero no es gratis. Yo voy a interceder por él, pero a cambio tú me vas a dar, me vas a otorgar, me vas a prometer un donativo, una promesa o una ventaja económica, o de cualquier tipo. Aparece entonces el elemento corruptor, ¿ya? El elemento corruptor. ¿Qué es importante este elemento corruptor? Porque nos va a permitir diferenciar al tráfico de influencias de aquellas conductas en las cuales simplemente se han constituido o se han prestado simples favores por parte de, digamos, el funcionario con un tercero. Simples favores. Y por lo tanto, se excluye pues la relevancia jurídico-penal, ¿no? Ahora, el traficante se hace otorgar esta donativo, promesa o ventaja con la finalidad o con el ofrecimiento de que él va a interceder frente al funcionario público. Es decir, hay una conducta que va más allá, ¿no? Por eso que también algunos lo llaman que es un delito de intención, que dicho sea de paso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, y hemos dicho, admite dolo, solamente es un delito doloso, no admite forma culposa. Es un delito de intención porque, ojo, él invoca sus influencias del traficante con el ofrecimiento de ir a conversar, de ir a interceder, de influenciar en el funcionario o servidor público. ¿Ok? Por eso se llama delito de intención. Se discute si además debe concurrir un elemento subjetivo distinto del dolo, como por ejemplo el ánimo de lucro. Y la doctrina mayoritaria señala que no, porque realmente, de acuerdo al elemento corruptor que ha regulado el tipo penal, no solamente está referido a temas patrimoniales, sino señala ventaja de cualquier índole o cualquier otra ventaja. Entonces, lo que sí se requiere, dicen, por ejemplo, el Fidel Rojas Vargas, Abanto Vázquez, que se debe requerir un ánimo de ventaja o de provecho, ya de manera general, ¿no? Porque el ánimo de lucro hace referencia a lo patrimonial o lo económico. Pero como también abarca otro tipo de ventajas, como los favores sexuales o las ventajas sexuales, entonces mejor debería hablarse de un ánimo de ventaja o de provecho. ¿Ok?
Se presentan concursos de delitos también. Es importante mencionar, ¿no? ¿Qué pasa cuando el traficante, o sea, aquel que invoca digamos, las influencias reales o simuladas, recibe el donativo, la promesa o la ventaja? Entonces hemos dicho que hasta ahí ya se consumó el tráfico de influencias, ¿no? No se requiere que vaya realmente a hablar con el funcionario, hasta ahí ya se consumó. Pero si luego de ello el traficante va ante el funcionario y le da un pago, un beneficio, para que el funcionario haga o deje de hacer o cumpla con su función, entonces a su vez también será autor de el delito de cohecho activo. Entonces se produce ahí en la conducta del traficante un concurso real heterogéneo, porque va a tener que responder por el delito de tráfico de influencias y va a tener que responder por el delito de cohecho activo genérico, o de cohecho activo, perdón. ¿Ok? No es que se subsuma su conducta dentro del cohecho activo, no. Son conductas distintas que protegen bienes jurídicos distintos. Entonces hay un concurso real heterogéneo. Pero ¿qué pasa si el comprador es quien instiga al traficante para que pague el soborno? Por ejemplo, Juan, que es el demandado por alimentos, instiga a Roberto, que es hermano del juez, para que Roberto pague el soborno al funcionario público. Bueno, en ese caso, el comprador, ¿no? El comprador sería un instigador de un cohecho activo. Roberto, que es el hermano del juez y que le paga al juez, sería autor de un cohecho activo, y el juez que recibe, pues sería autor de un cohecho pasivo. Responden los tres, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es el funcionario público el interesado en vender la función? Y le dice, el juez le dice a Roberto: oye, Roberto, en mi juzgado tengo un caso de tu amigo Juan. Tengo un caso de tu amigo Juan, le dice. Lo han demandado por alimentos y le está pidiendo 2.000 soles. Anda, dile, como es tu amigo y en la confianza, que yo puedo sacar mi sentencia solo por 500 soles para favorecerlo, pero que a cambio a mí me tiene que dar 10.000 soles, pues, ¿no? Entonces Roberto va y conversa con Juan. Ahí, fíjense ustedes, es el funcionario, el juez, el que está vendiendo su función. Él obviamente es autor del delito de cohecho pasivo. Y el traficante sería el hermano, en este caso Roberto, un cómplice del cohecho pasivo. ¿Ok? Hay otro problema que se ha venido también ya abordando y que ha sido eh, desarrollado ya por la Corte Suprema, referido a cuál sería entonces, digamos, el título de imputación respecto del tercero, respecto del que compra la influencia simulada, del comprador, ¿no? ¿Cómo responde? ¿Sería un cómplice? ¿Sería un instigador? ¿Qué sería? Bueno, para eso tenemos que regresar al cuadrito que ya hemos analizado respecto a los intervinientes en el tráfico. Está el comprador y el vendedor de la influencia. Lo cierto es que el tercero o interesado va a responder como un instigador. ¿Por qué va a responder como un instigador? Porque él es el que hace surgir en la idea del traficante, digamos, el hecho de que vaya y hable e interfiera, digamos, frente al funcionario público. Por eso sería un instigador. No podría ser cómplice, porque para que sea cómplice tiene que realizar algún aporte. Y definitivamente que en este caso el tercero imparcial no realiza ningún aporte. Eso así también lo ha señalado el Acuerdo Plenario 3/2015, fundamento 10, que por cuestiones de tiempo ya no lo vamos a leer, pero que ustedes lo pueden revisar luego. Vamos a revisar
los aspectos jurisprudenciales que son importantes. Abordar. Fíjense, ¿existe el tráfico de influencias en cadena? ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? Ha dicho que no. No existe un tráfico de influencias en cadena. Casación 911-2018 en Lambaye. Fíjense, dice, las teorías doctrinarias que admiten la posibilidad del tráfico de influencias en cadena, o mejor dicho, la instigación en cadena, se apoyan en la corriente funcionalista, que aún no se encuentra completamente incorporada a nuestro Código Penal por tener una orientación de base finalista. Eso es cierto, ¿no? Así, esta figura de instigación en cadena se entiende de la posibilidad de imputación de responsabilidad al instigador del instigado, al infinito, hasta llegar al vendedor de las influencias. Empero no debe olvidarse que el delito de tráfico de influencias es una figura que adelanta las barreras de punibilidad, eso ya lo hemos visto, pues en teoría sanciona los actos preparatorios de otros delitos de corrupción de funcionarios. Por ello, considerar la instigación en cadena para este tipo acarrearía, dice, una sanción aún más adelantada de los actos preparatorios que en la doctrina actual no cuenta con el consenso mayoritario sobre si dichas conductas conllevan real lesividad o peligro al bien jurídico tutelado. Por eso que la Corte Suprema eh, no comparte esta postura de la instigación a cadena o el tráfico de influencias en cadena. Ahora dice, abogado que ofrece influencias simuladas que implican el uso de los medios y recursos para defender un derecho actúa dentro de sus funciones. Sí, este es el caso, hace referencia al caso Raúl Pastor, en el cual, si bien es cierto, el abogado, en el caso concreto, le ofrece a la alcaldesa de Tocachel intervenir frente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Hugo Sibina, y frente al fiscal supremo que tenía su caso, el doctor Pablo Sánchez Velarde, supuestamente él iba a interferir frente a ellos o intervenir frente a ellos para que ella pueda ser favorecida en su proceso administrativo que tenía en el jurado y en su proceso penal que tenía en la fiscalía. Lo cierto es que él invoca, señala ser amigos o tener amistades por parte de ellos. No obstante, resulta que todas las labores que Raúl Pastor ejerció para defender a esta persona tanto ante el Jurado Nacional de Elecciones como ante la Fiscalía fueron acciones legales. Legales en el sentido de que como abogado articuló, tuvo entrevistas con estos funcionarios, pero todo dentro de su ámbito competencial de abogado. O sea, nunca logró traspasar, digamos, su burbuja de conducta neutral como abogado, ¿no? Siempre se mantuvo dentro del ámbito de sus competencias. Por lo tanto, en esos casos no, digamos, podría imputársele por el tema de las influencias simuladas. Dice, ¿no? Si es que las influencias simuladas que ofrece implican el uso legal de los medios y recursos para defender un derecho o permitir una actuación, pues la afectación será mínima al prestigio de la administración pública. Por lo que ante esta lesión menor, el interés que contiene el ejercicio de la abogacía recogido por la Constitución Política del Estado y la libertad de trabajo que no tiene por fin vulnerar el ámbito jurídico prevalecerá. ¿Ok? Entonces, lo que concuerda con la actividad profesional que se adecua a los cánones expuestos en el considerando 30. Fíjese acá, Raúl Pastor había sido condenado en primera y segunda instancia y la Corte Suprema revoca y reforma esas condenas y finalmente lo absuelve. Otro criterio. No basta la mera sugerencia o indicación de ofrecimiento de apoyo si esa influencia no está dirigida al funcionario competente del caso. Claro, también esto es correcto. O sea, no basta con indicar y decir, claro, yo lo conozco, etcétera. No, sino que se requiere que efectivamente se presenten estas, digamos, influencias respecto al funcionario. Dice, el análisis unitario y conjunto del tenor de las conversaciones telefónicas plasmada en el acta de transcripción arroja como conclusión que si bien da cuenta de los diálogos entre los imputados y su interlocutor, a quien el primero de los mencionados le manifestó haberse enterado de su proceso por violencia psicológica, sin embargo no se advierte que el imputado haya expresado tener influencias sobre el funcionario a cargo de su caso.
para determinar su decisión. Y si bien en el segundo audio el procesado Arnaldo Fabio Marino le señala a su interlocutor, cualquier cosa que te puedo ayudar, ya sabes, me pasa la voz, pero en el contexto no se dice directamente si va a apoyar con el funcionario que va a conocer el caso judicial. Claro, o sea, hay una conversación en la cual el imputado le dice, el presunto traficante le dice, cualquier cosa que necesites, me dices y yo te ayudo, yo te apoyo. Pero de ese contexto de la conversación no fluye que, entre comillas, el traficante le diga, ¿sabes qué? Él es mi amigo, él es mi compadre, yo te voy a ayudar, yo voy a hablar con él, a cambio tampoco de algún beneficio económico, de algún mecanismo corruptor. Eso no fluye del auto. O sea, el hecho de señalar solamente yo te voy a ayudar o lo que necesites me ayudas, no quiere decir que hay un tráfico de influencias. Por eso le digo que es importante no hacer un análisis intuitivo, un derecho penal intuitivo de los hechos, ¿no? Como esto acá, como pasó acá. Por el hecho de que la persona dijo, ya, cualquier cosa que necesitas en tu proceso, yo te ayudo, le dijeron, tráfico de influencias. No es así, porque no aparecen los otros elementos, ¿no? Ojo, el delito de tráfico de influencias queda en tentativa si el comprador no acepta la lógica corrupta y lo denuncia. Claro, porque hemos visto que el inicio ejecutivo del delito es cuando el traficante invoca las influencias. Ahí es el inicio de la conducta ejecutiva, pero la consumación se da cuando el traficante recibe el donativo, la promesa, la ventaja. ¿Ok? Mientras eso no pase, entonces el hecho queda en tentado. Eso ya lo hemos analizado también. Y acá está lo último que le dije referido a la ventaja de cualquier índole. Dice, fiscal requirió favores sexuales de un asistente a cambio de una plaza como fiscal. Nos preguntamos, ¿los beneficios sociales, los beneficios sexuales conforman parte del delito de tráfico de influencias? Y se ha determinado que sí, porque el mismo tipo penal lo señala, ¿no? Una ventaja de cualquier tipo de ventaja, dentro de lo cual, por cierto, cae la ventaja sexual. Bien, hasta ahí hemos agotado el delito de tráfico de influencias, el tiempo también ya nos ha ganado, y en todo caso, quedo atento a cualquier pregunta que ustedes quieran realizar. Gracias. No sé si hay preguntas, por favor. Bien, si no hay preguntas, no sé, estaríamos dando por terminada la sesión. No sé si los organizadores de pronto tienen algo que señalar. Sí, doctor Renato, gracias. Agradecer su participación en este diplomado y quisiera hacer extensivo la consulta a algunos de los alumnos si desean llegar una consulta al docente el día de hoy. Doctor Renato, ha sido bien claro su posición. Entonces, daremos por concluido la sesión de hoy, doctores, y que tengan un buen fin de semana. Doctor Renato, una vez más, mi agradecimiento a su participación en este diplomado. Gracias a ustedes. Entonces, nos estamos viendo. Hasta Buen luego. fin. Un abrazo.